Ahora vamos a ver algunos teoremas auxiliares que nos van a servir para calcular integrales impropias. El primero de estos es el llamado teorema de Jordan. ¿Qué dijo este señor Jordan? Dijo que si tenemos una hipótesis 1, que es que el límite cuando z tiende a infinito de una f de z vale 0. Hipótesis 2, hay un número m que es positivo, mayor a 0. Hipótesis 3, hay un camino gamma que está definido por z igual r mayúscula por e a la i phi, siendo phi que recorre el intervalo 0pi. Bien, si se dan estas tres hipótesis, entonces se puede demostrar la tesis, que es que el límite cuando r tiende a infinito de la integral en ese camino gamma de f de z por e a la i mz, diferencial z, es igual a 0. Bueno, muy bien. El camino gamma, hagamos un dibujito para tener claro de qué estamos hablando. Dentro del plano z, el camino gamma es una circunferencia de radio r y ángulo phi, en realidad semicircunferencia porque solamente recorre el ángulo 0pi. O sea que, si este es el radio r, este es nuestro camino gamma. Genial. Vamos a demostrarlo, este teorema. Demostración. Veamos. Vamos a demostrarlo usando el teorema de mayoración. ¿Queremos demostrar que esta integral tiende a 0? Genial. Entonces vamos a trabajar con esta integral, módulo de gamma, integral en el camino gamma, de f de z por e a la i mz diferencial z, y la vamos a mayorar con el teorema de mayoración. Vamos a decir que su módulo es menor o igual, más con el teorema de mayoración, con la propiedad que vimos en su momento cuando definimos este tipo de integrales curvilíneas, que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. O sea que esto es menor o igual que la integral de módulo de f de z por módulo de e a la i mz por módulo de diferencial z. Muy bien, vamos a llamar a esto 1 y trabajemos con los tres términos que tenemos acá adentro. Primero, vamos a empezar por el del medio, que es el más fácil. E a la i mz es e a la i m i, ¿quién es z? R a la phi. Entonces esto es r coseno phi más i seno phi, podemos escribirlo, ¿no es cierto? Entonces podemos poner e a la i m r por coseno phi más i seno phi. Esto es igual a e a la, vamos a hacer lo que es real, es i por i es menos 1, menos mr seno phi, y distribuyamos ya en dos exponenciales, e a la i mr coseno phi. Si miramos bien lo que quedó acá, a mí me interesa el módulo de esto, ¿no es cierto? Módulo de e a la i mz. Ahora vuelvo. Miramos bien lo que está acá. Esto que está acá, e a la menos mr seno phi, esto mr seno phi son todos números reales, o sea que esto es e a la menos un real. Esto es un número real positivo. E elevado a un real, que es un real, que siempre es positivo. La exponencial da siempre positivo. Y acá tengo e a la i multiplicado por e a la i mr seno phi, otro número real. O sea que acá lo que está ahí es un ρ por e a la i ángulo. Esto es un complejo escrito en forma exponencial. Módulo por e a la i ángulo. O sea que el módulo de todo esto, lo acabo de señalar, es e a la menos mr seno phi. Listo, tenemos ya el término del medio de acá. Vamos a averiguar qué pasa con el primero. A ver, la hipótesis 1 decía que el límite cuando z tiende a infinito de f de z es igual a 0. Interesante. Eso quiere decir que, recordamos la definición del límite, ¿se acuerdan? Para todo epsilon mayor a 0. Atente que esto es un límite infinito, es un poquitito distinto, no existe un delta. Acá, como el tiende a infinito, se dice que existe un r mayor a 0, tal que para todo z que verifica todo z tal que módulo de z
escribí cualquier cosa, que módulo de z, ahora sí escribí bien, es mayor a r, es un tal que, dos puntos, se verifica que el f de z, la imagen, es menor que epsilon. ¿Por qué? Acuérdense, z tiende a infinito, por eso tomo un radio, digo, los z son tales que su módulo es cada vez más grande, porque tiene infinito. En cambio, la imagen, el valor del límite de f de z tiende a 0. Entonces, f de z, el resultado del límite, su módulo es menor que ese epsilon cualquiera que yo tome, mayor a 0. Inclusive ese epsilon podría tender a 0. De hecho, ahora lo vamos a escribir. Si yo hiciera el límite de epsilon cuando r tiende a infinito, ¿esto cuánto da? Y si yo tengo el plano complejo, y yo estoy buscando el límite de la imagen cuando z tiende a infinito. O sea, me voy acercando a infinito marcando un radio cada vez más grande. Entonces, tomo un radio, digo, los puntos de afuera. Tomo un radio más grande, los puntos de afuera. Bueno, cada vez que calculo las imágenes de esos puntos de afuera, están cada vez más cerca del límite que yo propongo, que es 0. O sea, son cada vez más chiquititos. Entonces quiere decir, o sea, están entre 0 y ese epsilon. Pero eso vale para todo epsilon. Cualquier epsilon que yo considere, los límites van a estar entre 0 y ese epsilon. Aún si yo considero un epsilon que tiende a 0. Pero si el epsilon tiende a 0, tengo que entre comillas, acercarme mucho al infinito. ¿No es cierto? O sea, tomar un R muy grande. O sea, cuando el R lo tome teniendo infinito, ese epsilon va a tender a 0 porque las imágenes van a estar muy cerca del resultado que es 0. Van a estar entre 0 y epsilon, pero ese epsilon va a ser cada vez más chiquitito. Entonces, en conclusión de todo lo que dije, si R tiende a infinito, epsilon tiende a 0. Bien, genial. A esto lo llamé 1, a esto lo voy a llamar 2, a esto lo voy a llamar 3. Porque acá averigüé algo sobre este término. De este averigüé acá. De este acabo de averiguar acá. Y lo único que me falta es diferencial z. Bueno, pero diferencial z es el más fácil de todos. Porque si, según la hipótesis 3, z con la definición del camino que tome de gamma, ¿no?, es r a la phi, entonces diferencial z es i r a la phi diferencial phi, y entonces el módulo de diferencial z es r diferencial phi. R diferencial phi, ¿no es cierto? Bueno, genial. 2, 3, a este lo voy a llamar 4. Pongamos ahora sí 2, 3 y 4 en 1. Reemplazamos 2, 3, 4 en 1. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el módulo de la integral en gamma de f de z por e a la i mz diferencial z es menor ¿a quién? A ver, tengo que reemplazar. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, pero esto es menor que esto. O sea que acá veo menor igual, pero ahora voy a poner un menor, porque voy a reemplazar f de z por epsilon, módulo de f de z por epsilon. Entonces menor que la integral. No pongo, sería en el camino gamma, pero no lo voy a poner. En vez de f de z pongo epsilon. En vez de e a la i mz, pongo, el módulo de mz, pongo e a la menos m r seno phi. Y en vez de diferencial z, r diferencial phi. Buenísimo. ¿Por qué no puse el camino gamma? Porque en realidad ahora ya la integral pasó a ser en diferencial phi, no en diferencial z, porque cambié el diferencial. Pasé de diferencial phi. Entonces, phi varía de 0 a pi. Entonces los límites son 0, pi. Genial. Bueno, esto es... vamos a escribir un pasito más, sacando las constantes afuera, epsilon y r. Epsilon r, integral de 0 pi de e a la menos mr seno phi diferencial phi. Genial. Ahora, esto es la integral entre 0 y pi de esto. Fíjense, un pequeño detalle que nos va a venir bien es que el único lugar donde está phi dentro de la integral, además de diferenciarlo, de la función el único lugar donde está phi en la función que integro es en seno phi. Y la función seno, la vamos a graficar. Bueno, para la derecha porque es 0 pi.
esta es phi, esta es seno phi. Tuc. ¿Está bien? Y acá le voy a marcar la mitad, pi sobre 2. Bien. Seno phi es simétrica respecto de pi sobre 2. O sea, cuando vamos de 0 a pi sobre 2 toma ciertos valores, y cuando vamos a pi sobre 2 a pi, toma los mismos valores, digamos, en el sentido inverso. O sea, primero sube y después baja, pero al final, si yo integrara de 0 a pi, y si yo integrara, entre comillas, de pi a 2pi yendo para atrás, la integral tiene que dar lo mismo. O sea que en realidad la integral de 0 a pi es el doble de la integral de 0 a pi sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, la integral en gamma de f de z, copiarla de acá arriba, ¿no? E a la i mz diferencial z es menor que, y ahora pongo epsilon r, integral, perdón, me faltó un 2, que lo dije y no lo escribí, 2 veces entre 0 y pi sobre 2 de e a la menos mr seno de phi diferencial phi. Una cuestión de simetría, simplemente. Bueno, genial. Ahora, sigamos trabajando un poquito con la simetría. Vamos a cambiar de hoja, esto no me va a caber en esta hoja entera. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a hacer el dibujo para que esté todo en la misma hoja. Así está todo el razonamiento junto. Phi, seno phi. En Portugal son dos razonamientos independientes. Pi sobre 2. Bien. Ahí está, un poquito más curvada a propósito. Ahora voy a hacer una recta de 0 a pi sobre 2. Bien. Esta recta tiene como ecuación, la ecuación de esta recta es 2 sobre pi por phi, ¿no es cierto? En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1. Perfecto. Y esto es seno de phi. Y esto obviamente es 1. Genial. Ahora, simplemente mirando este gráfico que vamos a hacer, nos damos cuenta que en 0 pi sobre 2, en 0 pi sobre 2, seno de phi es siempre mayor o igual que 2 sobre pi por phi. A los sumos igual en los extremos, en 0 y en pi sobre 2. Si no es mayor. Por lo tanto, e a la... Yo quiero apuntar a esto que tenemos acá dentro de la integral. E a la menos mr seno de phi es menor o igual que e a la menos mr 2 sobre pi por phi. A ver. Yo reemplacé seno de phi por 2 sobre pi por phi. Nada más, lo demás es igual. Si esto es mayor o igual que esto, cuando hago la exponencial, la desigualdad cambia porque es una exponencial negativa. E a la menos, este número es más grande que este. Este número es más grande que este. Este número es más grande que este. Entonces, e a la menos un número más grande da más chico que esto que esté a la menos un número más chico. E a la menos 20 da menor que a la menos 10. Perfecto, genial. Muy bien. Ya podemos pasar esto al otro lado. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, volvemos a nuestra integral. Entonces en esta integral podemos decir que... a ver si me cabe acá... Sí, me cabe acá. La integral en gamma de f de z e a la i m z diferencial z, con esto veníamos trabajando en el tiempo, decíamos que era menor que 2r epsilon por la integral entre 0 y pi sobre 2, y hasta acá venimos copiando textual lo que venía antes, lo vuelvo a traer, venimos copiando textual esto, ¿se ve ahí? Sí, creo que sí, y ahora voy a cambiar seno de phi por esto, entonces escribo e a la menos mr2 sobre pi por phi diferencial phi. Genial. Bueno, todo esto está bárbaro porque ahora puedo integrar.
Entonces esto es igual a 2r epsilon, integro la exponencial, e a la menos mr 2 sobre pi, phi sobre menos la constante que está en la exponencial, mr 2 sobre pi. Muy bien, r se va con r, 2 se va con 2, esto termina siendo igual a... ¿qué me quedó? Me quedó el pi que está acá, la paso multiplicando, m, la pi epsilon sobre m. Me faltó el signo menos, pero no lo voy a poner. Porque, perdón, acá me faltó decir los límites. Esto va entre 0 y pi sobre 2. Integré entre 0 y pi sobre 2. Ahora voy a reemplazar. En vez de poner signo menos, reemplazo, en vez de pi sobre 2 menos 0, en 0, 0 menos pi sobre 2, ¿no? Reemplazo los límites al revés. Esto en 0 se da la 0, 1. Y esto en pi sobre 2 es, pi sobre 2 acá se cancela con esto y a la menos mr. Y a la menos mr. Perfecto, muy bien. Y yo estoy averiguando todo esto, vuelvo al principio, porque a partir de acá, ¿no es cierto? Esta integral que estamos acotando es esta que es la primera que pusimos. La pusimos integral, módulo integral menor integral del módulo, trabajamos con los tres módulos, llegamos acá. Bueno, pero todo esto, esta integral es la que está acá. Me interesa saber en realidad cuánto vale cuando el r tiende a infinito. Entonces vamos a averiguar eso. Entonces, si la integral es menor que esto, ¿qué le pasa a esto cuando r tiende a infinito? A ver. Cuando r tiende a infinito, e a la menos infinito, 0. O sea que esto es a la 0, 1. Perdón. Sí, está bien. E a la menos infinito, 0. Dije bien. 1 menos 0, 1. Entonces me queda pi epsilon sobre m. Pero cuando r tiende a infinito, epsilon tendía a 0. ¿Estaba acá? O sea que al final esto tiende a 0. Porque termina siendo epsilon por una constante que es 0. Bien, y por lo tanto, si el módulo integral es menor que algo que tiende a 0, es porque la integral tiende a 0. Es porque el límite cuando r tiende a infinito de la integral en gamma de f de z por e a la i mz diferencial z es igual a 0. Y esta es la tesis del teorema. O sea que queríamos demostrar, está demostrado. Bien, maravilloso. Ahora entonces vamos a generalizarlo. El teorema de Jordan. Generalización del teorema de Jordan. Bien. Acabamos de ver que si gamma es z igual r e a la i phi, siendo que phi pertenece a 0 pi, entonces el límite cuando r tiende a infinito de integral en ese camino gamma de f de z por e a la i mz diferencial z vale 0, ¿no? Siendo m un positivo. No lo aclaro porque no lo necesito para la generalización. El segundo caso sería el mismo camino gamma, pero que phi pertenezca al intervalo pi 2pi. O sea, en el camino anterior, en el primer renglón que puse, el camino es este. Esta circunferencia. Va de acá para acá. En el que acabo de poner, el camino es por abajo. Ángulo de... Mejor, lo marqué al revés. De pi a 2pi. En realidad no importa, como tiende a 0, si voy en un sentido o del otro, al final da lo mismo, ¿no? Pero sería de pi hacia 2pi. Bueno, en este caso, la tesis sería que el límite cuando r tiende a infinito de integral en gamma de f de z e a la menos i mz dividido z es igual a 0. O sea, cuando el camino es por abajo, lo que tiende a 0 es la integral si la misma integral que antes, pero poniendo un signo menos en la exponencial. El tercer caso sería para el mismo camino, pero con un intervalo de ángulos que es menos pi sobre 2, pi sobre 2. O sea, esto va de menos pi sobre 2
a pi sobre 2. Este es el ángulo. En este caso, lo que vale es que el límite cuando r tiende a infinito de la integral en gamma de f de z es a la menos mz diferencial z es igual a 0. O sea, es como la anterior, pero sin la i. Y el cuarto y último, mismo camino, pero ahora ángulos entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2. O sea, de acá, acá, de pi sobre 2 a 3pi sobre 2. Y la tesis es que el límite cuando r tiende a infinito de integral en gamma de f de z es a la mz sin la i y positivo. Diferencia z es igual a 0. Genial. Terminamos con este teoremita. Vamos a otro. El teorema que sigue se llama teorema de acotación en un arco de radio 0. Un arco de radio 0. Bien. ¿Qué dice? Dice que si el límite cuando z tiende a 0 de zf de z es igual a 0. Esa es la primera hipótesis. Luego la segunda es que tenemos un camino gamma definido como z igual r e a la i phi, siendo phi un ángulo entre a y a más alfa. Bien. Dadas estas dos hipótesis, vamos a llamarlas hipótesis 1 y hipótesis 2, se puede demostrar la tesis, que es que el límite cuando r, esto es una r, tiende a 0, la integral en gamma de f de z diferencial z es igual a 0. Acá el esquema sería el siguiente: plano z, tenemos un ángulo a, un ángulo alfa, va de a más alfa la integral. Este es el camino de la integración, gamma. Y ahí, este es un radio que mide r minúscula, ¿no? Y después r tiende a 0. Genial, vamos a demostrarlo. Demostración. Bueno, veamos. Vamos a trabajar, en principio, de una manera similar a la anterior. Vamos a trabajar con la integral en gamma de f de z diferencial z, que es nuestro objetivo, y la vamos a tratar de mayorar. Su módulo, ¿no? El módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, como de costumbre. Integral del módulo de f de z por el módulo de diferencial z. Y vamos a tratar de trabajar con los dos módulos para reemplazar, ¿no? Igual que hicimos antes. Lo llamamos 1. Bien, veamos. ¿Qué dice la hipótesis 1? Dice que el límite cuando z tiende a 0, perdón. Z tiende a 0. Z tiende a 0. De zf de z es igual a 0. Bueno, por lo tanto, definición de límite. Para todo epsilon mayor a 0 existe un r, lo voy a llamar acá, mayor a 0, tal que para todo z que cumple tal que módulo de z es menor que r, dos puntos, el módulo de zf de z, la función que estoy sacando el límite, es menor que epsilon. Bueno, acá este límite es un poquito distinto al anterior porque es un límite que z tiende a 0 y el límite vale 0, no hay nada teniendo a infinito, no es un límite infinito. Entonces este es un límite común, clásico. Para todo epsilon existe un delta, acá lo llamé r, que si el módulo de z menos z0, no es nada porque es menos 0, nuestro z0 al cual tendemos es 0, es menor a r, entonces el módulo de la función menos su límite, que es 0 también, es menor a epsilon. Perfecto. Y, al igual que antes, se cumple que el límite de epsilon cuando r tiende en nuestro caso a 0, a lo que estamos acercando, entonces este límite es 0, lógico, porque si me acerco mucho, si r tiende a 0, me acerco mucho al valor z, al cual estoy calculando la imagen, entonces su imagen, la imagen de la función que estoy calculando, zf de z,
se va a acercar mucho a su límite, entonces el epsilon tiende a 0. El epsilon es el apartamiento de mis imágenes con respecto al límite. Tiende a 0. Perfecto. Genial. Entonces, vamos a... Esto quiere decir, mejor dicho, vamos a nada. Esto quiere decir que este módulo de z, f de z, lo puedo escribir como módulo de z por módulo de f de z. Y ahí dice que es menor que un epsilon. Entonces quiere decir que el módulo de f de z es menor que un epsilon. Ah, bueno, un detalle. ¿Y quién es módulo de z? Y módulo de z, para todos mis z de mi camino, es r. O sea que esto vale r. O sea que paso esto dividiendo, el módulo de f de z está acotado por epsilon sobre r. A esto lo voy a llamar 2. Genial. Y ahora, me parece que ya no necesito más nada. Puedo reemplazar 2 en 1. Muy bien, vamos. 2 en 1. Entonces, nuestra integral en gamma de f de z diferencial z, módulo, resulta que es menor o igual que esto, y a su vez módulo de f de z es menor que esto. Entonces esto es menor que vamos a poner un pasito más, integral en gamma de epsilon sobre r por módulo diferencial. Este no lo trabajé a módulo diferencial, no lo necesito. Epsilon sobre r sale todo afuera, todo constante. Me queda la integral en gamma módulo de diferencial z. ¿Y quién es esta integral en gamma módulo de diferencial z? Es la integral del diferencial, es la longitud del arco, del camino. O sea que esto es epsilon sobre r. Ah, perdón, estoy escribiendo r mayúscula, esto es una r minúscula. R minúscula, cuando la saqué afuera de la integral la escribí mal. Acá también es una... Bueno, tachemos todo así queda un poquito mejor. Epsilon sobre r minúscula. Y dije que esto es la longitud del camino. El camino mide el ángulo alfa por radio. O sea, alfa por r, ¿no? Es lo que mide el arco. Bueno, r se cancela. O sea que esto es epsilon por alfa. ¿Y qué pasa si yo hago el límite cuando r tiende a 0 de esta integral? De esto, del módulo de la integral en gamma de f de z diferencial z. O sea, cuando... Vamos a escribirlo acá. Cuando r tiende a 0, sabemos que esto es epsilon tiende a 0. O sea que tiende a 0. Entonces, si el módulo de esta integral es menor que algo que tiende a 0, quiere decir que el límite de r tiende a 0 de la integral es 0. El límite de r tiende a 0 del módulo de la integral es 0. Por lo tanto, automáticamente el límite con r tiende a 0 de la integral sin módulo también es 0. Porque su módulo tiende a 0. Perfecto. Generalizando, para un punto z0, que es lo que estoy escribiendo, lo siguiente, lo hicimos para el origen, o sea, un arco centrado en el origen. Si en vez de estar en el origen me aparto y digo, bueno, tomo un punto z0 y a partir de acá dibujo un ángulo alfa, un camino gamma, entre un ángulo A y A más alfa, se puede escribir exactamente lo mismo. O sea que sería, si el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0, en vez de multiplicar por z, multiplicar por z menos z0, f de z es igual a 0 y el camino gamma es z menos z0, perdón, bueno, está bien, se puede escribir de dos maneras distintas. Se puede escribir así o más parecido a como estaba acá arriba, z igual z0 más r a la i phi, es lo mismo. Como te parece, como diciendo, son dos alternativas de escribir el mismo camino, siendo que, en la segunda alternativa falta aclarar que phi pertenece a
a más alfa. Bueno, con estas dos hipótesis, la tesis es que el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencia z es igual a 0. Genial. Otro teoremita más es el teorema de acotación en un arco de radio infinito. Es un teorema parecido al anterior. El anterior era, lo recuerdo, el que acabamos de hacer, teorema de acotación en un arco de radio 0. Este es teorema de acotación en un arco de radio infinito. Bien, y este teorema dice lo siguiente. Si el límite cuando z tiende a infinito de zf de z es igual a 0 y el camino gamma se define como z igual r e a la i phi con phi perteneciente a más alfa, esto sería hipótesis 1, hipótesis 2, como lo llamé antes, entonces el límite cuando r tiende a infinito de la integral en gamma de f de z diferencia z es igual a 0. Acá el dibujo, el gráfico sería muy similar al anterior. Un arco de radio A, de ángulo A, perdón. Acá un ángulo alfa. Este es el camino gamma. Y estamos en un arco de radio R. Todo esto dentro de un plano Z. Y acá la diferencia es que R va a tender a infinito. Si se fijan en el teorema anterior, es muy parecido. El límite es la misma función, nada más acá tendía a 0, ahora tiende a infinito. El camino es el mismo, nada más que un R minúscula, acá una R mayúscula. ¿Por qué? Porque el R minúscula tendía a 0, el R mayúscula tiende a infinito. Pero son teoremas muy simétricos, ¿eh? Uno para el 0, otro para el infinito. Bueno, este no lo vamos a demostrar, porque la demostración es relativamente parecida a la anterior, pero se las dejamos para que ustedes se entretengan. Bien, vamos a el último, que es el teorema de la integral en un arco que rodea a un polo simple. Cualquier cosa escribí. A un polo simple. Ahí está, ahora lo escribí bien. Bueno, bien es un decir. Hipótesis. Z0 es un polo simple. Polo simple, recuerden que es sinónimo de polo de primer orden, ¿no? De f de z. Gamma, el camino gamma es z igual z0 más r e a la i phi. Con phi perteneciente al intervalo a más alfa. Muy bien. Con estas dos hipótesis, la tesis es que el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencia z es i por alfa por el residuo de f de z en z0. Muy bien. Vamos a demostrarlo. Veamos. Decimos que, según la hipótesis 1, Z0 es polo simple, voy a agregar polo primero, polo de primer orden, de f de z. Bueno, eso quiere decirme que yo puedo escribir que f de z, en desarrollada serie de Lorentz, es a menos 1 sobre z menos z0, más a0, más a1 por z menos z0, más puntos suspensivos. En resumidas cuentas puedo poner esto como a menos 1 sobre z menos z0 más una phi de z. Llamo phi de z todo desde a0 en adelante, es una holomorfa, ¿no? Phi de z. Muy bien, ahora la integral en gamma
de f de z diferencial z, que es lo que estoy buscando. Es la integral en gamma de esto más la integral en gamma de esto. Bueno, integral en gamma de a menos 1 sobre z menos z0 diferencial z más la integral en gamma de phi de z diferencial z. Genial. Vamos a llamar 1 a esto. Hagamos el límite cuando r tiende a 0 de esto. A ver. Entonces, el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencial z es límite más límite. Bueno, vamos. Límite cuando r tiende a 0 de integral en gamma. Bueno, la menos 1 lo puedo sacar afuera, ¿no? De diferencial z sobre z menos z0 más límite cuando r tiende a 0 integral en gamma phi de z diferencial z. Oh, bueno, vamos. A ver, vamos a trabajar con a esto lo voy a llamar 2 y a esto lo voy a llamar 3. Ahora, a ver, ¿qué pasa? Vamos a hacer la siguiente cálculo auxiliar. ¿Cuánto da el límite cuando r tiende a 0? Z menos z0 phi de z. Todavía no sabemos para qué, pero no importa, hagámoslo. Y bueno, es el límite cuando, si r tiende a 0, z tiende a ser z0. O sea, es el límite cuando z tiende a z0 de quién. Y a ver, este paréntesis por phi es... ¿Dónde está phi? Phi, bueno, no lo escribimos, pero dijimos que era de a0 en adelante. O sea que a0, la multiplico por el paréntesis, z menos z0, más a1 la multiplico por el paréntesis, que ya tiene paréntesis, o sea, me queda al cuadrado, más puntos suspensivos, ¿no es cierto? Genial. Vamos a poner un corchete porque es todo límite. ¿Y cuánto da este límite? 0, si se anulan todos los términos. Si z tiende a z0. O sea que este límite da 0. Ah, interesante. Si el límite de esto por esto da 0, ¿cuánto es la lateral? Cuando r tiende a 0. Por ahí no se acuerdan, pero es el teorema que acabamos de ver. Teorema de ecuación arco de radio 0. Acá, generalizado. Si el límite de z menos z0 por una f da 0, la integral del arco tiende a 0. Y esto es lo que está pasando. En vez de llamarse f, se llama phi. O sea que, entonces, la integral 3 tiende a 0. Entonces, 3 es igual a 0. Genial. Por el teorema anterior. Por teorema... Bueno, le voy a poner anterior porque no voy a poner... Es el teorema de acotación en un arco de radio 0, ¿no? Pero es muy largo para escribir. Bueno, genial. Entonces... ¿qué me quedó? Perdón. En vez de llamar 1 a esta, voy a llamar 1 a esta porque me interesa la del límite. Entonces, en 1, el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencial z es igual a solo este límite. El límite cuando r tiende a 0 de a menos 1 integral en gamma de diferencia z sobre z menos z0. Bien, maravilloso. Ahora vamos a cambiar de hoja. Ya que cambiamos de hoja, vamos a repetir lo último que habíamos escrito. Teníamos, así lo tenemos todo en la misma hoja, teníamos que el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencial z es igual al límite cuando r tiende a 0 de a menos 1 integral en gamma de diferencial z sobre z menos z0. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, ahora recordemos quién es z menos z0. Z menos z0
es R a la I phi, porque el camino gamma estaba definido como Z es Z0 más R a la I phi. Entonces quiere decir que ya tengo para reemplazar el denominador, me falta el diferencial, pero lo saco fácil. El de Z es I R a la I phi diferencial phi, o sea, voy a reemplazar la variable por phi. Muy bien, con esto reemplazo en la integral y llegamos a que el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma de f de z diferencia z, o sea, el primer miembro, es igual al límite cuando r tiende a 0 de a menos 1 integral en gamma en principio de quién, diferencia z es toda esta cosa que está acá, y r a la I phi diferencial phi dividido z menos a 0, acá está r e a la I phi, y como pasé de gamma a phi, phi variaba desde a hasta a más alfa, era un arco, se acuerdan, como siempre, en todos los teoremas que vimos, es lo mismo, va de a más alfa. ¡Buah! Genial. R a la I phi se cancela con R a la I phi, solamente me queda la I, o sea, esto es a menos 1 por la I, integral entre a y a más alfa de diferencial phi. Esto es, perdón, acá me faltó el límite cuando r tiende a 0. Intercalo, así no tengo que borrar todo. Esto es el límite cuando r tiende a 0 de el i por el a menos 1. Esto, la integral da phi entre a y a más alfa. O sea, esto da el límite cuando r tiende a 0 de i phi entre a y a más alfa. Da alfa porque es a más alfa menos a, terminando alfa por a menos 1. Esto es igual a... el límite no tiene sentido porque i, alfa es el ángulo, a menos 1 es una constante, son todos números, así que salen afuera del límite, queda i por alfa por a menos 1. ¿Y quién es el a menos 1? Es el residuo. I por alfa por el residuo de f de z en z0. En el punto en que estamos trabajando. Y esto es ni más ni menos que la tesis del teorema. El teorema decía que, ¿lo recuerda? Que este límite, que es integral, daba I por alfa por el residuo. O sea que ha quedado demostrado.